A pesar de que he visto que algunos ni siquiera han visto la primera. De la mía. Estaba escuchando bolero que estaba realizando certámenes. Ahí me corto las venas y digo, ¿por qué, señor? ¿Cómo se dice? ¿Quién soy yo para crecer? Y entre medio sale culpable de vivir en este mundo. Ya, si quieren ver su test, se los paso, pero no quiero que me interrumpan hasta el final. Yo subí la guía, ¿no es cierto? Creo que tenía un error, parece, pero la corregí después, ¿o no? ¿No? Bueno, da lo mismo. No va a variar. No va a variar mucho. No, o sea, yo corrijo bien, lo que pasa es que la guía cuando uno tipea, creo que haya cambiado un número o algo del estilo, no me acuerdo. No sé si fue en esto. Ya, Gerardo. Se acabaron las buenas notas. Becerra, ¿no? Belmar. Cristian. Rubén Flores. López por la madre. ¿No está? José. Cárdenas. Bien. Está bien, te identificaste. Camilo Mella. ¿Cómo están acá? Martín Neira. ¿No? ¿Matías Neira no será? Matías, sí. Puta Mati, te cambié el nombre. ¿Y por qué? Ah, pero que pusiste Michelle Calavera. Y como veo Reato. Darwin. Peña. Diego. No sé cuánto dice. ¿Guevara? Guevara. Bien. Pero aquí no dice Guevara. Diego Arias. Víctor Molina. Esteban Rocha. Joaquín. Sí, claro. Sebastián Vergara. Sebastián. No, Sebastián. Tomás. Sotomayor, ¿no? Wilson. ¿Cuánto es? Eric. Gavilán. ¿No? ¿No hay no? ¿Hoy no hay más? ¿A nadie le falta? David, ¿y lo viste? David. Sebastián. Valdés. ¿Hoy te salté? ¿Alguien más faltó? ¿No? ¿Nadie más?
Igual el desarrollo, ¿no? ¿Qué desarrollo? Bueno, tuve las mejores intenciones, pero el culpable, ¿cuánto es? Eric. Creo que bajé 5 puntos de escala. La nota no corresponde al puntaje, corresponde a la nota del puntaje máximo, 95 puntos. No pude bajar más por Eric. Así que ahí se lo arreglaron. Cometió el error de responder. Imagínense, ahí está la pauta, porque va a ser traje la cola que revisé, no, por si alguien quiere que no. ¿Ya? Cometió el error de responder casi completo bien. Entonces no podía tener un 7. No, que no corresponde. O sea, bajar la nota, no sé, si hubiese tenido 60 puntos, habría bajado 20 puntos, por decir. ¿Entienden? Pero no podía bajar más de 5, sino quedaba con 7. No, el que si se, oye, mi alumna prefería sacó un 7. Así que no entré a pelar. No, si el que se saca un 7, se saca un 7. Y yo estoy feliz. Pero el que no se sacó el 7, no merece el 7 nomás. Es justo, ¿o no? Podría llegar hasta un 6-9, ¿no? Ya, basta ya. Ya, así que... Oye, yo esperaba que en la última todos tuvieran los 30 puntos. Tú también. Sí, pero no es magia. ¿Cuántos son ahí? Parece que no funcionó la completación de cuadrado, no sé qué pasó. Y algunos, por favor, yo les insisto, y a todos en general, lean qué le preguntan y qué le pidan responder. En el 3 yo pedía llevarla a la forma canónica, o sea, la forma ser una parábola y menos k al cuadrado igual a 4p. ¿Se fijan? Una circunferencia, nada de encontrar componentes e identificarla, nada más. Algunos perdieron tiempo mostrando el vértice, el centro, ¿me entiendes? Voy a que eso significa tiempo. Y no se está preguntando, se pedía identificar y llevarla a la forma canónica, nada más. Profe, pero si se identificaba, ¿no valía puntos nada? Sí, pero tenías que justificar si tenías malo el otro. ¿Me entiendes? O sea, todo parábola, yo les dije, ¿cuánto es una parábola? Tenía o porque la llevaba a la forma canónica o porque una de las componentes, una de las variables, perdón, estaba al cuadrado y la otra no. Con eso es suficiente. Si tengo que identificarla, no decir qué es lo que es, identificarla. ¿Puedo desglosando la ecuación igual se veía? Sí, también, si tú la llevabas a la forma canónica, con eso estaban bien. Pero si no podías llevarla a la forma canónica, tú identificabas, yo dije, o sea, mirando la ecuación, yo sé qué es lo que es. ¿Sí? ¿Qué la necesita la solución? Entonces la firmamos y la entregamos, profesor, ¿no? Sí. Profesor, Dígame. tengo una consulta con usted. Te dije que no me preguntaran nada, que no me molestaran hasta el terminar de la clase. ¿Viste que empezamos con problemas? Hay que aquí le puso. ¿Lo deja aquí? Interrogación. Ya. Y es lo mismo que tiene aquí.
Sí, sí. Ya, pero ahí no están los puntos que ves. Una cosa que una interrogación. Una, ¿por qué te puse signo de interrogación? Porque tenés la pendiente menos un cuarto. ¿Dónde la calculaste? La pendiente. Ahí la calculaste ya. Seguramente yo vi cosas y no vi. Pero yo te pregunto, hermano. Encontrar la ecuación valía, esto valía 30. Encontrar el centro valía 10. Encontrar la ecuación valía 10. Y encontrar la pendiente da 10. Ya. Encontraste la ecuación de la B. ¿Dónde está la ecuación de la B? ¿Dónde? Ahí está, que es lo que tiene cierto. No, esta es la ecuación de la recta, la pendiente de esta recta. ¿Cómo la encontré? No, pero es que aquí ocupaste la pendiente de esta recta. Esto es exactamente. Ya, gracias. ¿Me entiendes? ¿Pero dónde la encontraste? Ya, de ahí por ahí. No hay problema. Pero de repente no indican bien dónde están las cosas. Claro, es cierto que viste la ecuación de la recta, pero ¿de dónde salió la pendiente? Claro, ahora voy a ver que. No, pero el ensalada de un Ya, vamos. No perdamos tiempo. De ahí al final conversamos de eso. ¿Sí? Ya, estábamos con las funciones trigonométricas. Teníamos la función, está muy grande parece, seno, coseno, ¿sí? Y finalmente definimos la función tangente, que la podíamos escribir como seno partido por coseno. ¿Sí? Lo dijimos apurado, pero era rápido concluir, ¿no es cierto?, los signos de las funciones trigonométricas en los cuadrantes. ¿Cómo hacíamos eso? Y por si acaso, y sumen los puntos, porque si me equivoco y faltó punto, me dice, no, yo no tengo ningún problema en corregir la nota. Si me salté un punto, no se lo sumé o qué sé yo. ¿Sí? Ya, entonces los signos dijimos, tomamos un círculo, ya nos convencimos de que no importa el tamaño del círculo, ¿sí? E idealmente nosotros dibujamos un círculo unitario, porque ahí es más fácil sacar las cuentas, nada más. ¿Sí? Y en el primer cuadrante, cuando el ángulo está en el primer cuadrante, teníamos que esto era el coseno y esto era el seno. Entonces, cuando estamos en el primer cuadrante, el coseno siempre es positivo y el seno siempre es positivo. Cuando el ángulo está en el segundo cuadrante, una cosa importante, que el ángulo esté en el segundo cuadrante, el ángulo que estoy midiendo es este, no este. ¿Sí? Aquí el ángulo mide más de 90 y menos de 180, por lo tanto está ahí. Si yo lo marco aquí, sigue midiendo menos de 90. ¿Estamos? ¿Cómo, profe? El segundo cuadrante está midiendo... Para que el ángulo esté en el segundo cuadrante, siempre mido desde aquí, no desde aquí para allá. ¿Estamos? Bien, cuando el ángulo está en el segundo cuadrante, el seno, que es el i, sigue siendo positivo y el coseno, es
negativo. ¿Sí? Cuando el ángulo está en el tercer cuadrante, ahora el x sigue siendo negativo, o sea, el coseno es negativo, y el y, o sea, el seno, también es negativo. Y cuando el ángulo está en el cuarto cuadrante, el x, que es ese, y el y es este, ¿no es cierto? El y es negativo y el x es positivo, o sea, el coseno es positivo y el seno es negativo, ¿sí? Voy a dejar de nuevo, porque quiero que no haya confusión. Si yo estoy en el segundo cuadrante, ese es el ángulo. ¿Vamos? El seno es la coordenada y, o sea, esto es el seno. Esto. Y el coseno es la coordenada x. Este es el coseno. El triángulo donde estoy mirando las funciones trigonométricas siempre es contra el eje x. Si mi ángulo está en el cuarto cuadrante, este es el x y este es el y. Siempre el triángulo rectángulo es contra el eje x. ¿Vamos? El ángulo siempre se mide desde aquí hacia la izquierda, positivamente. ¿Vamos? Ya. Entonces, hay una identidad fundamental que realmente se llama identidad fundamental. Como el punto que yo estoy marcando el ángulo lo hago en un círculo unitario, este punto de coordenadas x, y, ¿no es cierto? Miren por favor, por eso no quería pasarle la rueda. Después no quiero que no me estoy preguntando lo mismo. Como el punto pertenece a la circunferencia, este punto satisface la ecuación de la circunferencia. ¿Y cuál es la ecuación de una circunferencia unitaria? Centrada en el origen, cónicas. Víctima, encima quería alegar. Ya, ¿cuál? La ecuación de una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de la circunferencia. El h y el k valen 0 y el r vale 1. ¿Estamos? Bien, pero ¿qué es lo que es el x? El x es el coseno, o sea, esto es coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1. Y esto se llama identidad fundamental. Para cualquier ángulo, el coseno al cuadrado más el seno cuadrado siempre vale 1. Esto vale para cualquier ángulo en R. ¿Se refiere a cualquier cuadrante? Para cualquier ángulo. ¿Dependiente del cuadrante que esté? Claro. ¿Sí? Ahora, teta pertenece a R. ¿Qué significa eso? ¿En qué está medido el ángulo? En radianes, dijimos, radianes son los únicos que no tienen unidad de medida, son números. Radianes. ¿Sí? Ahora, es cierto, si yo lo llevo a grados, como me van a dar el mismo resultado, también se cumple. Pero la propiedad sale de que el ángulo es radianes. ¿Sí? Si lo pongo en grados, va a dar también. ¿Vamos? Pero la propiedad nace de radianes. Entonces, esa es la primera propiedad que se llama identidad fundamental. Vale. Segunda propiedad. Vamos, todo esto uno lo entiende, supongo y espero,
de la forma gráfica, es más fácil para que quede claro. Yo tengo este ángulo, ¿sí? Por lo tanto genero este punto P. Cuando a este ángulo yo le sumo una vuelta entera, quedo ahí mismo. Le sumo 2 vueltas, 3 vueltas, o le resto vueltas, ojo, si le resto una vuelta entera, quedo ahí mismo. ¿Sí? Entonces, la función seno, o sea, la x y la y, mantienen su valor cuando yo le sumo o le resto cualquier vuelta, pero entera. Eso se llama periodicidad. Se repite, en física tienen que haber hablado de periodicidad, cuando se repite un fenómeno cada cierto tiempo fijo. ¿Sí? Por eso a las mujeres le dicen que andan con el periodo, porque cada cierta cantidad de días vuelve a ocurrir el fenómeno. De ahí viene la palabra, periodo. ¿Vamos? Entonces, hay fenómenos que son periódicos. Cada cierta cantidad de tiempo se repite el fenómeno. ¿Sí? La función seno, la función coseno son de periodo 2π. O sea, cuando yo tengo una función seno en un ángulo teta, supongan lo que valga, no sé, no me interesa. Si a ese ángulo yo le sumo 2 vueltas enteras, no se olviden que una vuelta son 2π. 2 vueltas enteras serían 4π. Si yo le sumo 4π, voy a tener exactamente el mismo valor, porque volví a quedar ahí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo anotamos eso? Cualquier vuelta, cualquier múltiplo de 2π que yo le sume o le reste, el valor queda igual. Entonces se dice que la función seno y la función coseno son de periodo 2π. La función tangente cambia un poquito. La función tangente, y de ahí la vamos a mirar en el gráfico, es más rápida. Su valor se repite cada media vuelta. O sea, claro, lo que pasa es que no se olviden que la función seno, a ver, la tangente de teta, ¿no es cierto? La podemos escribir como seno partido por coseno. La función seno, que es el i, es positiva en el primero y en el segundo cuadrante, porque da la altura. Y en el tercero y en el cuarto es negativa. Pero la función coseno es el x, o sea, es positiva en el primero y en el cuarto, y en el segundo y en el tercero es negativa. Como la función tangente es la división en su signo, es la regla del producto. En el primer cuadrante la tangente va a ser positiva y en el tercer cuadrante va a ser positiva. Pero en el segundo cuadrante va a ser negativa y en el tercero va a ser, en el cuarto va a ser negativa. Entonces, ¿dónde coinciden los valores? Cuando salto del primero al tercero. ¿Sí? Vamos. Entonces, si yo tengo aquí, si yo tengo este ángulo, me dice que el ángulo tiene que pasar al tercer cuadrante. ¿Cuánto le sumo? Media vuelta. Pi. Entonces la tangente es de periodo pi. El seno y el coseno es de periodo 2π. ¿Estamos? Y da lo mismo, igual que las anteriores, sumarle una vuelta o restarle una vuelta, media vuelta. ¿Sí?
Ahí está. Entonces, la tangente es de periodo pi. O sea, cada media vuelta que le sume, vuelve a tomar el mismo valor. ¿Sí? La otra tengo que sumarle vueltas enteras. Y para completar el juego, para llegar a la media docena, ¿no es cierto? Más barato, se definen tres funciones más, que son la cosecante, la secante y la cotangente. Vamos directo. Ellas son las inversas multiplicativas de las anteriores. La cosecante es la inversa multiplicativa del seno, la secante del coseno y la cotangente de la tangente. O sea, es uno partido por la otra. ¿Sí? Gracias. Y aquí está. ¿Y el otro arco tangente? Esas son las inversas. Estas son las inversas, las recíprocas. ¿Sí? La inversa multiplicativa. O sea, el seno por cosecante me da 1. Una es la inversa de la otra. La otra es la función inversa, la arco. ¿Sí? Que ya la vamos a ir. Ya va a tener tiempo para sufrir con eso. Ya. La gráfica, ahí está la función seno y la función coseno. Si ustedes tienen suficiente imaginación, que me imagino que la tienen, quizás no para esto, pero sí la tienen para algunas cosas. ¿Ven qué tienen? Si yo esta la empujo y la hago coincide con la otra. ¿Sí? Si este puntito lo corro hasta aquí, coincide con el puntito de allá, se corrió lo mismo esto ahí, se corrió lo mismo esto aquí, etc. ¿Sí? Coincide. Entonces, entre la función seno y la función coseno, se dice que hay un desfase. ¿Estamos? Bien, la gráfica, como es repetitiva, me indica que efectivamente es periódica. ¿Qué periodo tenía la función seno? 2pi. 2pi. ¿Qué significa eso? Que este punto, que vale lo mismo que este, la distancia entre este y este debe ser de 2pi. Si ustedes quieren, calculen la distancia que hay. Debe ser 2pi. La distancia entre estos dos, elijo esto porque son los más marcados. Si yo quiero entre ese y este, ahí los marco, tomo la distancia y debe ser 2pi. ¿Vamos? Eso significa periodicidad. Que cada cierto tiempo, no importa dónde esté, si yo avanzo una cantidad de 2pi, voy a llegar al mismo valor. O sea, debería tener la misma figura. ¿Sí? Gracias. ¿Vamos? Sí, de por sí, no te olvides que dije que la función seno y la coseno están desfasadas en la misma figura, que si yo empujo una, la apuro, la hago coincidir con la otra. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el desfase? Esa vueltecita es esa. ¿Cuánto tengo que moverme de aquí hasta aquí para hacer coincidir con ese punto? Pi medio. El desfase es de pi medio. O sea, si yo la empujo en una longitud pi medio, las hago coincidir. ¿Sí? Bien, ¿qué más me dice el gráfico? Si lanzo una horizontal, la corto en un montón de puntos. O sea, no es inyectiva. O sea, la función seno y la función coseno, a la pregunta que dice, no son invertibles, no tienen inversa, porque no son inyectivas. Pero sin embargo existen. ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que vamos a hacer?
la vamos a restringir en el dominio para que sea inyectiva. Y ahí vamos a calcular su inversa. ¿Cuál va a ser el costo de eso? Que tenemos que hacer, hay infinitas maneras de restringirla para que sea inyectiva. ¿Estamos? ¿Cuál es el requisito gráficamente para que sea inyectiva? Que si yo lanzo una horizontal, la debe cortar en un solo punto. ¿Sí? Bien, entonces si ustedes se imaginan la primera, la función seno, viene aquí, ¿no es cierto? Hace eso, ¿sí? ¿Dónde está el problema? Que yo lanzo y la corto en infinitos puntos. Si yo quiero que me la corte en un solo punto, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a quitar eso y le voy a quitar eso. Y voy a dejar este pedacito. Ahí si la lanzo una horizontal en cualquier parte la corto en uno. La hice inyectiva. ¿Qué es lo que restringí? El dominio. Porque ahora los X están desde ahí hasta ahí nomás. ¿Me siguen? Sí. Y la hice inyectiva. Como ya es sobreyectiva, la voy a hacer biyectiva y voy a poder definir la inversa. El cuento es que si miramos la otra va así. Para restringirla, tengo que eliminar eso. Y ahí me quedó inyectiva. ¿Sí? Pero ¿cuál es su dominio? No es el mismo dominio en la otra. Es desde aquí hasta aquí. No tienen el mismo dominio para hacerlas inyectivas. ¿Me van siguiendo? Esa es la última que hizo del coseno. El coseno. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo aplico la inversa a la calculadora, cuando yo aplico la inversa de la función seno, el resultado me va a dar un resultado entre este X y este. Pero cuando yo aplique la inversa del coseno, me va a dar un resultado entre este y este. O sea, la inversa del coseno siempre me arroja ángulos positivos. En cambio, la inversa del seno me arroja ángulos positivos y negativos. Y tengo que tener claro cuál es la restricción que hizo la calculadora. Nosotros vamos a hacer la misma, que es esta. Me explico por qué. Porque vamos, si hacemos esto, yo quiero hacer la inyectiva. Bueno, podría haber eliminado todo esto y todo esto. Y aquí, ahí, y aquí en este pedacito la hice inyectiva. ¿Y cuál sería su dominio? Sería desde ahí hasta ahí, en el X. ¿Me siguen? Tengo infinitas maneras de restringirla. Obviamente, ¿cuál voy a elegir? La más funcional, la que esté más cerca del cero. Por eso en el coseno la hice aquí, en el seno, perdón, y en el coseno la hice ahí, lo más cerca del cero, el intervalo más chico. ¿Sí? Acá, ¿no es cierto? Si esto lo hago aquí, lo hago por acá, mi dominio va a ser 1000, entre 1000 y 1002 pi. ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? De por sí esta restricción es entre menos pi medio y pi medio. Y esta restricción fue entre 0 y pi. Son los más cómodos, los más simples. Por eso se elige esa y por esa es la restricción que hizo la calculadora. ¿Sí? El resguardo que tenemos que tener desde ya que cuando vayamos a usar la inversa, el seno me puede arrojar valores positivos y negativos en la inversa y el coseno solamente números positivos. ¿Sí? Y yo tengo que ajustarme al valor verdadero. Bien. La tangente, su gráfico es así. ¿Se acuerdan que del dominio le sacamos los pi medios porque ahí queda dividiendo por cero? Claro, justo en los pi medios hay asíntotas. ¿Se fijan? Esas líneas punteadas es porque no toma ese valor. La gracia está
que cuando yo me acerco a pi medio por la izquierda, la tangente toma valores inmensamente grandes, positivos. Y cuando me acerco a pi medio por acá, toma valores inmensamente grandes, pero negativos. ¿Sí? Su periodicidad es pi. Se fijan que entre pi medio y 3 pi medio está la gráfica. El periodo es pi. Se fijan, se repite cada distancia pi. ¿Cuál va a ser su restricción natural? Entre menos pi medio y pi medio. Ahí va a retornar su inversa. O sea, el seno y la tangente me puede entregar valores positivos y negativos. Pero el coseno solamente números positivos. ¿Ya? Y viene peor, porque el coseno de un ángulo negativo me va a dar un número. Cuando yo retorne de vuelta con la inversa, me va a devolver un número positivo. ¿Se fijan? Entonces yo tengo que ajustar para tener el valor verdadero. Ese es el drama que vamos a tener, que no es tan grave, pero eso es. ¿Sí? Por eso es importante la restricción. Bien, y algo más. Todo tiene sentido. Y esto no está en los libros. No le cuenten a nadie. Cuando nosotros tenemos el círculo, nosotros tiramos un ángulo, ¿no es cierto? Ese, y decíamos, esto es el coseno y esto es el seno. ¿Sí? O sea, si yo hago un círculo en la pizarra de 1 metro, ¿sí? Y después marco un ángulo, ¿ya? Síganme, supongan que esto es de 1 metro. Marco un ángulo, el que quieran ustedes, uno que no sepan. O sea, nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, de 90, etcétera, pero por ejemplo, 23 grados, por decir un número. ¿Ya? Entonces yo dibujo 23 grados. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber cuánto es el seno de 23? Marco 23 grados, tiro el punto, tiro la vertical, la horizontal, y el seno de 23, tomo la wincha y mido cuánto mide esto. Y voy a saber cuánto mide el coseno. Porque el coseno es la coordenada y. ¿Cuánto mide el seno de 23? Tomo la wincha y mido eso. ¿Sí? O sea, estoy diciendo que el seno lo represento por este y el coseno por esta. ¿Sí? ¿Y dónde está la tangente? Esto. Te falló, porque es el radio círculo, siempre es constante, no es independiente del ángulo. Adivinen por qué se llama tangente. Si aquí los nombres son lo más lógico en matemáticas. ¿Sí? Pasa por la orilla de la circunferencia. Porque la tangente está aquí. ¿Y cuánto mide? ¿Cómo podría medir la tangente para este ángulo 23? Eso es lo que mide la tangente. Y es por eso que cuando el ángulo se acerca a 90 grados, empieza a tomar valores infinitamente grandes. Hasta el infinito, literal. ¿Por qué? Porque cuando el ángulo vale 90, quedan dos paralelas, no se cortan. Entonces la tangente tiende a más infinito. ¿Y dónde está la tangente negativa? ¿Dónde daba la tangente? ¿Dónde me daba negativa? ¿Por ver los signos? En el segundo y cuarto cuadrante. Cuando el ángulo está en el segundo cuadrante, ahí tengo un ángulo. Esto es lo que mide la tangente.
y en el segundo cuadrante la tangente, la recta, me corta la tangente hacia abajo, o sea, es negativa. ¿Sí? Entonces, cuando yo me acerco por acá, a 90 grados, tiende a menos infinito. Cuando me acerco a pi medio, por la derecha, valores más grandes que 90, el valor de la tangente tiende a menos infinito. Cuando me acerco a 90 grados por arriba, tiende a más infinito. ¿Sí? Entonces, su gráfico es eso. La tangente es cuánto mediría eso. Claro, si hacemos un círculo más grande, de 10 metros, aumentamos un decimal más en la medición. Y así era como los griegos se arreglaban para sacar cuánto valía el seno de 23. ¿Sí? Ahora tenemos métodos más elegantes. Claro, muchos más largos. Ellos también los inventaron. Pero como lo hace la máquina, no sufrimos. ¿Sí? Pero lo primero era así. Bien. Vamos. Algunas identidades fundamentales. ¿Por qué? Porque son las primeras que uno las obtiene de la fundamental. No se olviden. ¿Cuál es la fundamental? Seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo siempre da 1. De esa más las definiciones sacamos la otra. Vamos a escribir una y después las otras simplemente las vamos a leer. Porque están escritas, así que aquí las vamos. Para que me puedan seguir bien. Entonces, si partimos de que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1, ¿qué tal si yo divido por seno cuadrado de teta? No, me dejo el coseno. ¿Cuál está ahí? Coseno. Por coseno. Es para obtener la tangente. ¿Sí? Si divido, me va a quedar, aprovecho la pizarra, me va a quedar por coseno cuadrado, dividido por coseno cuadrado y dividido por coseno cuadrado. ¿Sí? Bien. Como ambos están al cuadrado, esto es seno partido por coseno al cuadrado. Esto simplemente es 1. Y esto es 1 partido por coseno de teta, todo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, dijimos que seno partido por coseno era tangente. Tangente cuadrado de teta más 1. Y el inverso del coseno, ¿cuál era él? Coseno de la No, coseno arco, no inventen. el codexicante. Secante. Secante de teta al cuadrado. Y ahí tenemos después de la identidad fundamental, la segunda identidad básica. ¿Sí? Pero de ahí viene, el cálculo son simples, por eso hago uno solo. Si divido por coseno, va a aparecer la otra. Perdón, por seno. ¿Sí? Si divido por seno, me aparece la otra. En vez de 1 más tangente, me aparece 1 más cotangente. ¿Se fijan? Igual a cosecante. ¿Estamos? Esas son fundamentales en el siguiente cálculo que hacen, en los métodos de integración. Son los cambios variables que se hacen para integrales. ¿Sí? Bien,
¿Qué estamos en la hora ya? Estoy aburrido. ¿Hasta qué hora es esta cuestión? Hasta Hasta las 6:30. No, queda caleta, alcanzamos a ver el calendario. Bien, vamos a hacer este ejercicio. No le pongan mucho entusiasmo porque necesitamos un poquito más de herramienta y vamos a tener un método más práctico, digamos. No es que esté malo, esto es lo correcto. Pero si tenemos un camino más corto, yo lo voy a ocultar para que ustedes se compliquen. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer uno para que entendamos. Y después, ¿no es cierto?, más adelante vamos a usar el método que es más práctico. ¿Está? ¿Para qué nos vamos a sacrificar? Con la elegancia. Si lo otro también va a estar correcto y va a ser más rápido y espero más entendible para ustedes. Y esta es una situación común, muy común. Me dan el valor de una función trigonométrica y yo tengo que recuperar el valor de todo el resto. No se olviden que son 6. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué me dice? Encuentro los valores de las otras funciones circulares si sabemos que el seno del ángulo es 5/13 y el ángulo está en el primer cuadrante. ¿Por qué la información de que el ángulo está en el primer cuadrante? ¿Qué me están entregando con eso? Los signos del resto de las funciones trigonométricas. ¿Ya? Claro, en el primer cuadrante todas son positivas, pero en el segundo cuadrante no. ¿Se fijan? Entonces vamos con la parte fácil. Me dicen que el seno de teta es 5/13 y teta pertenece al primer cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que voy a usar aquí? La identidad fundamental. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, yo sé que vale 1. ¿Sí? Por lo tanto, el seno cuadrado va a ser 25 partido por 13 al cuadrado, no sé cuánto es. 169. 169. ¿Vamos? Más coseno cuadrado de teta igual a 1. Despejo el coseno cuadrado de teta va a ser 1 menos 25 partido por 169. Sepamos ya cuánto es eso. Esos 169 menos 25 son 4, son 144 partido por 169. ¿Sí? Más rápido que la máquina. ¿Estamos? Y ahora, como yo necesito el valor de, o sea, yo me piden el valor del coseno, de la tangente, de la secante, de la cosecante y de la cotangente, del resto de las funciones. Si aplico la raíz, me va a dar el coseno de teta igual a ¿qué? A la raíz de 144 partido por 169, pero tengo dos valores, más o menos. Y ahí está esa. Como el ángulo está en el primer cuadrante, descarto esa y concluyo que el coseno vale 12 partido por 13. Y ahora que tengo el seno y tengo el coseno, puedo calcular la tangente. La tangente de teta, ¿cuánto es? La tangente es 0 partido por coseno, o sea, 5 partido por 12. No es que me haya olvidado el signo, ya dije, todas en el primer cuadrante son positivas, así que no me hago problema. Si estuviese en el segundo cuadrante, tendría que preocuparme cuáles son positivas y cuáles son negativas. ¿Se fijan? Acá la cuestión pasó con el coseno positivo, con el coseno negativo en el cuadrante de... Solamente con la información del cuadrante que está al ángulo. Por eso me entregan esa información. ¿Sí? Ahora tú dices, bueno, pero si me dicen que el seno vale 5/13,
y me dice que está en el segundo cuadrante, igual cumple, porque el seno en el primero y en el segundo es positivo, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿en qué me afecta? En que El coseno es positivo y el seno negativo. es que esto podría haber sido así. Y también me da positivo. ¿Se fijan? Entonces, fundamental la ubicación para saber cuál es el resultado final. ¿En qué me afectaba eso? Que este era negativo, ese era negativo, y ese pudo haber sido positivo. ¿Se fijan? Entonces hay un juego de signos que no los controlo si no sé en qué cuadrante están. Bueno, tengo el seno, tengo el coseno, tengo la tangente, las otras son inmediatas. ¿Cuánto va a ser la secante? Tengo que reconocer que es la inversa del coseno. O sea, la secante, 13 partido por 12. La cosecante la puedo haber dicho al tiro. 13 partido por 5. Y la cotangente, acabo de descubrir la tangente, 12 partido por 5. Son las inversas. ¿Se ubican? O sea, mi objetivo básico es encontrar las tres primeras, porque las otras son escrituras solamente. ¿Sí? Gracias. Fue muy fuerte lo que dijo. No, porque yo me estudié las funciones, ¿viste? Tú no te las estudiaste, las vimos ayer, po. Debería haberte las aprendido. No, lo que dije que la secante, la cosecante y la cotangente son las otras invertidas. Nada más. Entonces, si la tangente es 5 partido por 12, ¿cuál es su inversa? La cotangente. O sea, la cotangente es 12 partido por 5. Nada más. Si era negativa, la otra también va a ser negativa. Ah, ya. Ahí se confirma. Claro. Ese signo se lo entiende. ¿Sabes que no entendí el signo cuando dijo que si daba 5, por ejemplo, menos 5, menos 12? Es que cuando me dicen que el seno es negativo, ¿ya? Claro, ¿en qué caso? Vamos, Positivo. el sí, sí, pero si me dicen que el seno de teta vale menos, olvídate de esa información. Me dicen que el seno de teta es menos. Y me dicen eso. Son ecos. No sé qué es lo que es menos, porque eso es lo mismo que eso y es lo mismo que eso. Ah, claro. Entonces me perdí. Entonces no, Por eso es fundamental en qué cuadrante estoy, para saber cuál de los dos lados del triángulo está apuntando a la izquierda o para abajo, Y ahí puedo cuando dibuje. cuando no tengo el signo negativo ahí, ahí puedo deducirlo rápido. Claro, pero no sé cuál de los tres es. Claro. Pero si me dicen en qué cuadrante es, voy a saber dónde está y cómo van a ser los otros. ¿Sí? Porque la notación del menos, ¿no es cierto?, me da tres posibilidades. ¿Sí? ¿Cuál de los dos números es negativo? Voy a ese. ¿Sí? Porque estos son los lados de los triángulos. Vamos a ver después. Claro. Entonces no sé en qué me afecta, en la función coseno o en la función tangente. ¿Sí? No te olvides que la función tangente es negativa cuando el seno o el coseno es negativo. Pero ¿cuál de los dos? En el segundo cuadrante el coseno es negativo, pero en el cuarto cuadrante es el seno, y ambos me dan tangente negativa. Entonces ahí ya perdí. ¿Cuál cuadrante elijo? ¿El segundo o el cuarto? Tienen que decirme, de alguna manera. Profe, disculpe, en la tangente al final del ejercicio que hizo, en la parte de arriba de la división, dice 5 partido 13, Sí. y ese 5 partido 13... ¿Viste que no me besaste? La tangente, ¿cómo la escribió? Seno partido por coseno. Sí. Como ya tengo el seno y tengo el coseno, lo reemplazo. Claro, eso fue lo ¿Viste que yo me la aprendí? Ya vale. Es así. Por eso, ¿se fijan? O sea, mi objetivo es encontrar las tres primeras. Las tres segundas, ¿no es cierto?, es reescribir. Pero las tres primeras tengo que aplicar las propiedades. ¿Sí? Bueno, ahí están los cálculos. Ya hicimos la justificación. ¿Por qué elegimos la raíz positiva y no la negativa? Etcétera. ¿Sí?
Y ahí está. Aquí hay un ejemplo. ¿Se ve? ¿No es cierto? Sí. Ya, mirémonos, que está saltando, pero mirémonos. Me dice, la tangente vale 1/3 y el seno es positivo. El cuadrado. ¿Cuál es el drama aquí? Igual también se ve el segundo cuadrante. La tangente teta es ¿cuánto? Primero, o puede ser 1/3. ¿Sí? Sí. Ya. un medio. 1/3. No, medio, medio. ¿Un medio? Un medio, da lo mismo, sí. Lo vamos a calcular con el número que nos dé. ¿Dónde es positiva la tangente? En el primero y en el En el primero y en el tercero. O sea que en realidad este número pudo haber sido así. Y también me da positivo. ¿Se fijan? O sea, la pregunta del millón. Para que la tangente sea positiva, ¿qué signo debe tener el seno y el coseno? Deben tener el mismo signo, nada más. Claro. ¿Pero qué significa eso? O que ambos son positivas o ambas negativas. O sea, ¿dónde están? ¿En el primero o en el tercer cuadrante? Ahí no sé. Por la segunda información me dijeron, el seno de teta es mayor que 0. ¿Dónde el seno es positivo? En el primero y en el segundo. La tangente aquí, ¿cómo es? Negativa. Entonces estamos en el primer cuadrante. ¿Se fijan? O sea, me dieron en qué cuadrante está el ángulo, no directamente, pero me lo dan. ¿Por qué? Porque tengo que resolver los signos cuando calcule la raíz. Entonces sé que el seno es positivo y aquí también el coseno es positivo. ¿Sí? Entonces cuando aplique la identidad fundamental en la raíz voy a tener que elegir y voy a elegir correctamente cuál es, si es la raíz positiva o la raíz negativa. Como me están dando la tangente, involucro la identidad que asocia la tangente. ¿Y cuál es? 1 más tangente cuadrado de teta igual a secante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conozco esta. Fíjense que aquí no voy a conocer directamente el seno y el coseno, voy a conocer la secante. Entonces, la secante va a ser la raíz positiva o negativa de 1 más tangente cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál voy a elegir? ¿Qué es lo que es la secante? 1 partido por coseno. Y en el cuadrante que estamos, ¿cómo es el coseno? Positivo. Entonces elijo la raíz positiva. ¿Vamos? Bien. ¿Cuánto va a dar? Sepamos yo. 3,5. Está por ahí de 3,5. ¿No? ¿Qué? Lo puso un cuarto. Sí, ¿no? Un cuarto no. ¿Sí? Raíz de 3,5 saqué yo. No sé, pues calcúlelo. El problema de usted no es mío. A mí me da la misma, no te lo que quiera. Raíz de... No, pues este es 1 más la tangente al cuadrado es un cuarto. Ahí 2.22. No, son 5. Ahí sí, Raíz de 5.
medio. ¿Eso? Ahí está. Por lo tanto, el coseno, ¿cuánto va a ser? 2 partido por raíz de 5. ¿Se fijan? Teniendo una, tengo la otra. Ya tengo el coseno, identidad fundamental, y encuentro el seno. ¿Sí? ¿Cuál es la que puedo responder rápido? La cotangente, bro. Sí. La cotangente. 2. No pierdan tiempo. Si me piden todas, respondo la rápida. Si no alcanzo, gané punto con esta, bro. ¿Cuánto va a ser? 2, bro, porque es la inversa. Siempre la dejan para el final. Sí, hay que ser eficiente. ¿Sí? Veamos, ahora aquí también son los cálculos, veamos si están bien. 5 cuartos, la raíz me da raíz de 5 partido por 2, bien. El coseno, 2 partido por raíz de 5. ¡Oh, qué suerte! Identidad fundamental, encontramos el seno y con eso tenemos el coseno. De la cosecante. ¿Sí? Y la cotangente la anotamos al final, pero si estoy contra el tiempo, la primera que anoto. Siempre la inversa la anoto al tiro, porque capaz que hasta se me olvide. ¿Sí? Bien, la interpretación geométrica ya la vimos. ¿Sí? El coseno es la coordenada X del punto y el seno es la coordenada Y del punto. O sea, yo con una wincha mido cuánto mide y sé cuánto vale. Bien, aprovechemos para llegar a lo que queremos. Las razones trigonométricas. Vamos a ver exactamente lo mismo, pero ahora no en el círculo, no como funciones, como dominio y recorrido, sino como razones. Y aquí es donde vamos a ver eso que ustedes aprendieron. Se supone que aprendieron en el pre-kinder. Cuando vieron, ¿se acuerdan cuando la tía Patti le pasó funciones trigonométricas? ¿Sí? Esas son las razones trigonométricas, eso del triángulo. ¿Sí? Sobre un triángulo rectángulo. ¿Qué significa triángulo rectángulo? Para los que no callaron en el test. Que tiene Un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Primero nos vamos a poner de acuerdo para entender la notación. Y esto viene, ¿no es cierto?, del famoso teorema de Pitágoras, que a él se le ocurrió poner las letras así y para que no nos desajustemos. Da lo mismo los nombres que pongan. ¿Estamos? Pero para la lectura de la fórmula tenemos que entender. Cada vez que tenemos un triángulo rectángulo, el vértice donde está el ángulo recto, el único importante le vamos a llamar C, el vértice. Y a los otros A y B. ¿A cuál lado? Da lo mismo. ¿Me siguen? Bien. La longitud de los lados del triángulo va a ser la misma letra minúscula opuesta al vértice. O sea, si estoy en el vértice C, el lado opuesto mide C minúscula. Si a este le llamo B, ojo, si a este le llamo B, su lado opuesto va a ser B minúscula, ¿sí? Va a seguir el orden correlativo. Por lo tanto, ese triángulo, no importa cómo esté escrito, yo tengo que identificar los vértices por sus ángulos nomás y daré sus medidas. ¿Sí? O sea, ese yo lo dibujo ordenado y lo puedo poner así, siempre. Y parto con el vértice C, o sea, este vale C. Y ahora miro y digo,
¿cuál es el ángulo más grande, el A o el B? El B, el ángulo más grande es B, o sea, en mi dibujo es el vértice B y es el vértice A. O sea, este lado mide A y este lado mide B. Y así recupero en la posición más cómoda del triángulo. ¿Estamos? Bien. Pero ese triángulo, cuando lo metemos en un círculo, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer, fíjense, un ángulo entre, esto mide entre 0 y 90. ¿Sí? Yo voy a dibujar este, que lo voy a llamar alfa. Entonces el alfa está ahí. El más chiquitito que este. O sea, este es el vértice B, este es el A y ese es el C. ¿Me siguieron? Sí. Porque ahora lo puedo dar vuelta al lado que queda. O sea, esto mide B, eso mide A y eso mide C. ¿Vamos? Bien. Para este ángulo, ¿cuál es el coseno? Es el X. ¿Sí? Ah, pero ahora ya el radio no vale 1, vale C. Entonces, el coseno de este ángulo vale B partido por C. Antes valía B porque el C valía 1, era un radio 1, pero ahora vale el radio C. Y el seno de alfa va a ser el A partido por C. Entonces ahora vamos y nos ponemos de acuerdo para hacer una notación cómoda y universal. Cuando nos referimos a un ángulo marcado, a este lado del triángulo le llamamos cateto, a los lados, y a la hipotenusa le llamamos hipotenusa. Pero este, como es el frente, decimos que es el cateto opuesto. Y este que está al lado, cateto adyacente. De ahí viene la definición de las razones trigonométricas. El coseno, ¿no es cierto?, es cateto adyacente partido por hipotenusa. Y el seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. De ahí vienen los nombres. ¿Sí? Como ven, nuevamente no fue una idea brillante ni una ocurrencia natural. Y no hay nada extraño. Entonces, cuando definimos así, el seno es cateto opuesto partido por la hipotenusa, el coseno cateto adyacente partido por hipotenusa, y la tangente, ¿qué es lo que sería? A partido por C, por B. O sea, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Y eso fue lo que nos enseñaron. ¿Sí? Pero no nos dieron razón de nada. Esto se llama así y así. Pero es 100% natural. ¿Sí? La definición es en función a un ángulo elegido. O sea, si elegimos el vértice, ¿cuál elegimos ahí? El vértice A. Si elegimos el vértice B, entonces el cateto opuesto es el otro y el cateto adyacente es el otro. Pero ya tenemos clara qué es lo que significa cateto opuesto, que es opuesto al ángulo que estamos mirando. Cateto adyacente, que está al lado del ángulo que estamos mirando o estamos marcando. Listo, aprendieron razones trigonométricas. ¿Para qué sirven? Para intentar aprobar. Para resolver enormes problemas de ingeniería que tenían los romanos. Y ahí no se olviden, la humanidad, por requisito de avance tecnológico, parece feo y frío, pero es verdad, necesita de las guerras. Los mayores avances tecnológicos se han dado por las grandes guerras. ¿Sí?
Teoría del juego. ¿Ya? Entonces los romanos, cuando querían ver qué altura tenía un castillo, porque necesitaban tirar cuestiones para adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no estar ahí tramitando, entonces empezaron a jugar con la trigonometría. Ejemplo, queremos, ¿no es cierto?, saber qué longitud es la que necesitamos aquí para sujetar este poste de 18 metros de alto, cuando desde la parte más alta a donde estamos posicionados forma un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Claro, ahora con las concesionarias, ¿no es cierto?, cuando quieren amarrar un poste, le ponen nomás y dejan un tremendo rollo amarrado ahí porque cortaron mal. Nunca calcularon cuánto necesitaban. Como no lo pagan ellos, claro. No. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hay hecho eso? Cortarte, si tu problema es no quedar corto. Entonces, pongámosle 20 centímetros por la abuelita, 20 por la mamá, 20 por la nieta, 2 metros de más. Y ahí quedó. ¿Se fijan? Cuando debió haber sido eficiente, te necesito tanto, más la vuelta, 10 centímetros, listo. Y cortamos y no nos sobra ni nos falta. ¿Estamos? La trigonometría resuelve eso. Vamos. Y fíjense que lo único que tenemos es la altura y el ángulo. Y queremos saber cuál es el largo de la hipotenusa. Entonces aquí empezamos ya a pensar un poquito. ¿Qué necesitamos? Cuando involucramos ángulos y distancias y un triángulo rectángulo, trigonometría. Razones trigonométricas. ¿Qué razón trigonométrica vamos a ocupar aquí? Una que involucre, estamos mirando este ángulo, su cateto opuesto y su hipotenusa. Seno. ¿Se fijan? Si hubiese conocido este, habría sido, ¿no es cierto?, cateto adyacente, hipotenusa. ¿Por qué hipotenusa? Porque es la que me interesa. ¿Sí? Entonces voy a tener que el seno de 30 grados va a ser el cateto opuesto. ¿Cuánto era? 18,6 partido por la hipotenusa partido por X. Despejamos el X, 18,6 partido por seno de 30. Como todavía no sabemos calcular el seno de 30, ya lo vamos a calcular. Vamos a usar la calculadora. Vamos. Serían, a mí me da por lo menos 37.2. Ya, primero, seno de 30 para saber si lo hiciste bien o no. Un medio, a todos le dio un medio. ¿Le dio un medio? No, 0,49999, un medio a seca, 0,5. 0,5. ¿Sí? Ya, ¿por qué? Voten todas las No. ¿Por qué? Porque no se olviden que hay 3 medidas. Radianes, ahí se les va a disparar. Claro, porque están con los centros. Claro. Por favor, hagan la cuenta. Seno de 90, coseno de 90, en grados. 1 y 0. ¿Sí? Ahora pongan la cantidad, perdón, la unidad de medida en centesimales. Que era la grado, Sí. 0.98 o el seno. 0.98 7. 7. Y coseno de 90, 0.156. miren, los correctos eran 1 y 0. Cuando cambié la unidad de medida calculando medio, 0,987, casi 1, o sea, yo podría decir que era 1.
Pero cuando yo uso este dato en la calculadora, voy a tener diferencia de centímetros. Pero que ese cuando lo dividíamos en 400 partes. Claro, Sí. pero voy a eso. Que cuidado, que uno no podría no distinguir cuando miraban al compañero y un cálculo intermedio, no, te dio 0,989, no, a mí me dio 1, que yo aproximé menos decimales. Está bien. ¿Me entiendes? La diferencia a veces es tan mínima que uno la acepta y está mala. ¿Ya? El problema es que el profe, cuando mira la cantidad, se da cuenta que usaron mal la unidad de medida. Entonces, por eso es importante. Ahora, donde es caótica, cambien a radianes y calculen seno de 90. Está 0,89. Claro, ¿se fijan? Ahí hay una gran diferencia, ahí se nota un poco más, pero no siempre. Entonces, por eso es importante usar la unidad de medida. En coseno 90 en radianes da negativo. Al menos 0,44. Claro, es que diste una cantidad de vueltas, 90, 45 vueltas diste. Claro, porque son 90 radianes, lo divides por 3, son 30 por 3, que 3 como y tanto, casi 30 vueltas diste. Entonces saliste para cualquier lado en vez de 90 grados. ¿Te fijas? Pero entre la medida que lo dividí en 360 y 400 partes, cada una de las partes, a la vista uno si la dibuja no la nota. Pero la sensibilidad del cálculo es tan pequeño que de repente puede pasar desapercibido. Así que por favor, siempre tengan la unidad correcta, verifiquen. Tienen grado, seno de, esto es un medio, o sea, me da el doble de 18,6. Da 2, 16, 7, 37,2. Sí. 37,2. Menos. ¿Sí? Entonces, claro, eso no tiene gracia. Vamos a ver después que la brillantez de los romanos fue extraordinaria con el desarrollo de la matemática. Le copiaron a los griegos. Bueno, sí, los griegos fueron los que iniciaron en el principio, pero los romanos, la conquista es en todo sentido, es en costumbres y en conocimiento. Lo malo es que los romanos se fueron por el lado malo, que destruyeron el conocimiento del enemigo, y con eso no aprendieron de ellos. Y por eso están como están, en la tumba. Después llegó el turco. Claro. Sí, los turcos y los indios desarrollaron enormemente la manera de por sí. Todavía se está en la duda quién inventó el cero, si lo inventaron los indios o los chinos, pero uno de ellos fue. No fueron los occidentales. Los egipcios. Sí, porque en todas partes hay un chileno, así que debe haber sido un chileno. Ya, entonces decíamos que nosotros queríamos atacar un castillo. Bueno, en ese caso necesitamos medir, pero si podemos medir la altura, podemos hacer todo. ¿A quién mandamos a medir si lo van a matar? Entonces la trigonometría me dio una gran herramienta. Yo no necesito acercarme. Yo necesito ubicarme aquí. ¿Y el ojímetro? No. Y medir el ángulo. Pero, profe, no, pero de verdad en ese caso no se podía saber un ángulo exacto. No es lo que. No se podía saber un ángulo exacto en el Sí. terreno. Sí. Entonces, El compás lo inventaron hace ratito. ya. Claro, no. ¿Sí? Pero ¿cómo medían el ángulo? ¿Cómo medían el ángulo? ¿Al ojo? El ojímetro. Compás. ¿Cachai? Inventaron la rueda. Po. Nos faltará tener la mitad de una rueda. Dividirla en 180 partes iguales.
en 200. O en 200 ya. No hay. Vamos a entrar en problema con la calculadora, no. Y le ponemos una varilla, una flecha. Eso era lo que usaban los navegantes para mirar las estrellas. Tú ubicas el foco, ¿ya? Este es un tubo en realidad que ponían y miraban a través de él. Lo levantaban y lo bajaban, ¿no es cierto? Posicionado aquí hasta que enfocaban la parte más alta y después miraban dónde estaba. Y después corrían. No, por eso se ganaban lejitos. Se ganaban a una cierta distancia y medían ese ángulo. Y después, fíjate, ¿qué tan lejos? Tan lejos, cosa que no le llegara la flecha. Y después medían una cierta distancia de retroceso, esta sí la conocían y volvían a medir el ángulo. Y con eso, con esta medida y estos dos ángulos, pueden saber esta distancia, esa distancia y la altura. Y no tienen para qué acercarse. Problema para ustedes. Sentido común. Supongamos, y no importa, voy a poner ángulos que sean fáciles. ¿Ya? No me vengan con la pillería porque voy a poner 45 grados. Bueno, si a alguien se le ocurre yendo en la micro, que si ese mide 45, es la mitad de un cuadrado. O sea, esta distancia es igual a esta. No usen eso. Estoy dando ángulos fáciles de calcular y exactos. ¿Sí? Y después retroceden a 30 grados, dos ángulos fáciles y conocidos. ¿Sí? Y dicen que retrocedieron 5 metros. No sé cuánto va a dar. Averigüen cuánto vale la altura de la torre. ¿Sí? ¿Y a qué distancia se posicionaron de lejos? ¿Sí? Ahora, en la teoría, ¿no es cierto? Nosotros nos acercamos, las flechas llegan ahí, me quedo hasta aquí nomás. Y aquí me paro y mido. Lo único que necesito es saber cuántos pasos retrocedí, qué distancia retrocedí, para volver a medir. Y punto. ¿Ya? Inventé valores, ¿eh? Así que salga extraño, pero me guié por el sentido común. ¿Qué significa eso? Que si yo retrocedo, mi ángulo debe bajar, porque estoy más lejos. ¿Me siguen? Sí. A medida, ustedes saben que es peligroso mirar los aviones porque lo pueden botar a uno. ¿Sí? O los edificios grandes. Si uno se acerca mucho y los mira más arriba, se da de espalda. Claro, necesita un ángulo más grande para poder mirar que de lejos. Entonces, a medida que yo me retiro, el ángulo tiene que ir achicando. ¿Sí? Puede salir extraño, pero la idea es que logren encontrar un número, no importa que sea razonable o no. ¿Ah? Porque de repente, no, pero 45 grados, sí. De repente podría ser que estaba mirando una cuneta, 20 centímetros, no, pero no se preocupen por los números que leen. Entonces, he dicho, ¿ya se vale? ¿Están aburridos? Ahí estamos. Estamos pasando ya. 30. El ángulo más pequeño es 30 y el otro es 45. Y la distancia son 5 metros. 5 metros. Arriba de 15 grados. Lo voy a anotar.